El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús regresó en barca a la otra orilla occidental del lago, una enorme multitud se reunió alrededor de él en la playa. Llegó también un jefe de sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrodilló a sus pies y empezó a suplicarle: «Mi niña está en las últimas. Ven, imponle las manos para que sane y no se muera». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo seguía y lo apretujaba. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había padecido mucho de mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Oyó hablar de Jesús y llegó entre la gente por detrás y le tocó el manto. Pensaba que con solo tocarle la ropa quedaría sana. Y en efecto, inmediatamente se le detuvo la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que una fuerza había salido de él y se volvió a la gente para preguntar quién le había tocado la ropa. Los discípulos le dijeron: «¿Ves que todo el mundo te apretuja y preguntas quién te tocó?» Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, llena de miedo y temblorosa, al comprender lo que le había pasado, se acercó y cayó de rodillas delante de él y le confesó toda la verdad. Pero él le dijo: «Hija, tu fe te ha devuelto la salud. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a decirle: «Murió tu hija. ¿Para qué molestar más al maestro?». Pero Jesús alcanzó a oír esas palabras y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, lo único que debes hacer es tener fe». Y no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro y los 2 hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto y la gente llorando y haciendo grandes lamentaciones, entró y les dijo: «¿Por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Pero él los hizo salir a todos y con los padres de la niña y sus 3 discípulos entró donde estaba ella. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que quiere decir: «Oye niña, despiértate». La niña, que ya tenía 12 años, se levantó enseguida y empezó a caminar. Ellos se quedaron asombrados. Entonces les recomendó y les encareció que no se lo contaran a nadie, y dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo en este día, domingo, día en que los cristianos celebramos la resurrección del Señor. Día en que usualmente nos encontramos para celebrar en comunidad, en grandes catedrales, en pequeñas aldeas, debajo de un árbol en las misiones o en nuestras propias casas desde donde celebramos. Acompañamos también con nuestra oración a los que en los hospitales se encuentran enfermos, sufriendo de alguna enfermedad.
Continuamos leyendo el Evangelio de Marcos. Cada domingo vamos leyendo un pedacito de este Evangelio. Les recuerdo que el domingo pasado leímos ese episodio donde Jesús invita a sus discípulos a pasar a la otra orilla y donde vivieron toda una tempestad terrible. Pues hoy el texto que hemos escuchado, está a continuación, a renglón seguido de ese texto del domingo pasado. Y creo yo que la liturgia de este domingo nos quiere invitar a pensar sobre la vida y la muerte. Dos temas tan difíciles que a veces nos da miedo enfrentar. Sobre todo el de la muerte. Pero en este tiempo de pandemia la hemos tenido tan cerca. Hemos tenido que vivir muy de cerca tantas situaciones de despedidas, de muertes, de seres queridos que se han ido, muchas veces sin tener la oportunidad de celebrar, de acompañarlos en ese paso definitivo. Y repito, la liturgia de este domingo nos quiere invitar a reflexionar sobre ese acontecimiento de morir, pero sobre todo invitándonos a pensar que desde la fe morir es vivir, es resucitar a una vida plena. Así que para los cristianos la muerte tiene un sentido distinto. Así como la vida siempre es una novedad para nosotros los cristianos llamados a vivir con intensidad cada momento de nuestra vida, la muerte tiene un sentido nuevo. Ese sentido que nos da la fe, resurrección, vida plena. Los invito a que gastemos unos minuticos entonces orando esta palabra que hemos escuchado. La primera lectura habla de vida, habla de muerte. Dios no hizo la muerte ni goza exterminando a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Todo lo creó para que existiera. A veces cuando vivimos situaciones de muerte, como esta que estamos viviendo de la pandemia o un accidente, muchas veces uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Nos ha creado para la muerte? Y este texto tan antiguo de la sabiduría nos recuerda que Dios no se goza de la muerte. Al contrario, nos creó para que existiéramos, para que viviéramos, y por eso se empeñó en asegurarnos vida plena, vida eterna. Para los cristianos, la muerte, leída desde la fe, es vida nueva, es vida plena. Aunque resulte difícil despedir a los seres queridos, pues la fe nos conforta y la fe nos recuerda que aquellos que se han ido viven de una manera nueva. En el texto de hoy, para ilustrar esta reflexión de la vida y de la muerte, nos presenta dos testimonios. El testimonio de la hija de Jairo, un oficial romano, que le pide a Jesús que cure a su hija, que le imponga las manos a su hija, que la toque y la cure. Vemos en Jairo un hombre de fe que se acerca a Jesús. Seguramente no era de los discípulos de Jesús, pero ha descubierto en Jesús algo nuevo. Sabe que Jesús puede curar a su hija y lo invita a su casa para que cure a su hija, para que ponga las manos sobre ella, que toque a su hija y la sane. Creo que con Jairo podemos nosotros aprender también esa actitud de fe de este oficial romano. También como Jairo estamos llamados e invitados a decirle a Jesús que venga a nuestra casa, a la casa de nuestra vida, a nuestra casa familiar,
a la casa de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra sociedad, que venga y nos toque, que imponga las manos sobre nosotros y nos cure. Ojalá nuestra fe sea como la fe de Jairo, que tengamos siempre esa confianza y esa seguridad de saber que Dios puede curarnos, que puede sanarnos. En medio de esta situación aparece una mujer que sufría unas hemorragias y es ella la que toma la iniciativa de tocar a Jesús. En la primera historia, Jairo le pide a Jesús que toque a su hija. Y en esta segunda historia es esta mujer la que toma la iniciativa de tocar a Jesús. Sabe que Jesús puede sanarla. Sabe que con tocar a Jesús ella puede quedar curada de su enfermedad. Al igual que en Jairo, vemos a una mujer de fe, una mujer que tiene la confianza puesta en Jesús, que sabe que Él puede curarla, que sabe que Él puede sanarla. Y de hecho, como lo hemos escuchado en la narración, esta mujer ha quedado curada de su enfermedad, que como el mismo texto dice, llevaba muchos años sufriendo y que había gastado mucha fortuna esperando ser curada. Y termina la historia con la llegada de Jesús a la casa de Jairo y le impone las manos a su hija, que según ya decían había muerto. ¿Ya para qué? Ya es tarde, ya no necesitas importunar al maestro. Sin embargo, Jesús sabe que Dios puede resucitar, devolverle la vida a esta niña. Y llega a la casa y la llama. La Biblia conserva estas palabras en el lenguaje original. Talita cum, oye niña, despiértate. Y dice el texto que la niña se levantó y empezó a caminar. Qué bonita historia. Jesús es el Señor de la vida. Jesús es el único que puede curarnos, que puede darnos vida. Esta niña volvió a morir, pero sabemos, los que tenemos fe, los que creemos en Jesús, que en Él no moriremos, que tendremos vida plena, que viviremos para siempre. Esta es la palabra de Dios para este domingo. Pidámosle al Señor entonces que venga a nuestra casa. Como aquel soldado romano, pidámosle al Señor que venga a nuestra casa, a mi vida, a mi historia personal, que me cure. O también hagámoslo de aquella mujer, acerquémonos a Jesús, busquémoslo, toquémoslo en la realidad del otro, de la otra, del enfermo, con la certeza de saber que Dios está ahí, acompañándonos, dándonos vida, fortaleciéndonos siempre. Hermanas y hermanos, acojamos esta palabra que el Señor nos presenta en este domingo. Que la vida que Él nos regala, la vivamos plenamente y que mantengamos firme la esperanza en la resurrección, en esa vida plena que Él nos promete.